Los Carmeli vitis florire, splendor celi dopo erdeo, singularis, mater mitris et sia, Carmelitis esco propicio, stella maris. Pues hoy es un día muy especial para todos, también para mí. Es el día de la Virgen del Carmen, 16 de julio, y he comenzado con este canto que se llama Flos Carmeli, Flor del Carmen. Los que vean esto en video, tengo mi texto en latín y en italiano, que viene de una liturgia de las horas de los carmelitas italiana. Flor del Carmelo, vid floreciente, esplendor del cielo, eh, virgen que ha dado a luz algo singular, madre tierna que no ha conocido varón, a los carmelitas se propicia, estrella del mar. Así que es una canción muy, muy bella que cantábamos en la República Dominicana, donde yo tuve la dicha de tratar de hacer una prueba con los carmelitas descalzos. Entré a la República Dominicana y después me mandaron a España, a Toledo y Madrid, así que he estado bien empapado con una orden que ya conocía desde antes por sus santos, ¿no? Santa Teresita, San Juan de la Cruz, después Santa Teresa y otros santos más. También los que vean esto en video, es una bella imagen de la Virgen del Carmen, sin escapulario, que compré precisamente en Lima. Así que esto es Radio María Perú, y esto significa también mucho para mí. Es una imagen muy bella de la escuela cusqueña, que reproducen muy fielmente, con gran capacidad, el estilo del siglo XVI, vamos a decir. Entonces, habría tanto que decir sobre esta orden. Por cierto, en la República Dominicana, en el año 92, me tocó conocer un poco la pobreza de los carmelitas, porque vivíamos austeramente, nos bañábamos con cubeta. Yo me bañaba con cubeta porque el agua corriente no era tan fiable en esa época. Había calor y una serie de incomodidades, pero jamás en mi vida yo creo que he aprovechado tanto en lo que es la disciplina, el asceticismo, ¿no? Disciplinarse para estar más preparado para la vida. Había bastante soledad, estábamos en el campo, cerca de la ciudad de Santiago de los Caballeros, ¿verdad? Y el Carmelo, pues entonces es este lugar que aparece en la Biblia como jardín. Yo estaba viendo algunos textos en Miqueas, por ejemplo, el profeta Miqueas en el capítulo 7, verso 14, dice, apacienta tu pueblo con tu callado, el rebaño de tu heredad, que mora solitario en la selva, en medio de un campo feraz. Y esta traducción, campo feraz, no sé, sé que es muy común, pero literalmente dice en el Carmelo. Y la Vulgata traduce Carmeli, la nueva Vulgata cambia a huertos.
Así que estas cosas varían. Y después también en Jeremías 50, 19, dice, devolveré a Israel a su pastizal y pasará el Carmelo y el Basán. Así que son lugares fértiles y la palabra Carmelo quiere decir jardín. Y también aparecen los carmelitas en la Biblia, gente que son del Carmelo, ¿no? No necesariamente los frailes. Aunque la orden traza sus orígenes, y es cierto, ¿no? A la Tierra Santa, al Monte Carmelo, asociado con el profeta Elías, que ellos consideran casi como el fundador de la orden, este gran profeta de Dios que aparece con Jesús y Moisés en la transfiguración, representa a los profetas. Y yo me leí en esa época un librito que después no he podido encontrar, la historia de los primitivos monjes. Es una historia muy bella, escrita un poco después de cómo ha habido una continuidad muy grande desde el Monte Carmelo hasta incluso la Virgen María, etcétera, ¿verdad? Pero eran unos, parece que eran cruzados, eran gente de las cruzadas, soldados, quizá habían cometido enormes crímenes y cosas por el estilo, ¿verdad? Y entonces se convirtieron y cuando terminaron las guerras, para ellos por lo menos, se quedaron en el Monte Carmelo como eremitas, viviendo aparte, después vienen en común. El patriarca de Jerusalén, Alberto, que es santo, un gran hombre, les hace una regla, es la regla primitiva de los carmelitas, la orden de los hermanitos de la Virgen del Carmen. Y después cuando se vuelven las cosas muy feas ahí en la Tierra Santa con los musulmanes, etcétera, se van a Europa, viven en el campo, se visten todavía a la oriental, muy extraños, con unas capas gruesas, con unos listones y cosas que parecían muy extrañas en Europa. Se morían de hambre porque nadie los trataba, parecían unos extraños y se incorporan al movimiento mendicante, estos que pedían limosna al principio, como son los franciscanos, dominicos, agustinos, y después un poco tarde se incorporan los carmelitas. Y tienen al famoso Simón Stock, que dicen que vivía dentro de un árbol, etc. Y siglos después, estamos hablando del siglo XIII, pero en el siglo XVI, con Santa Teresa de Ávila, hay una gran reforma de la orden y pues ella lo que quiere es volver a la regla primitiva. La orden se había acomodado mucho, se había vuelto floja. El mismo convento de la Encarnación en Ávila, el convento de Santa Teresa, era muy relajado. Las monjas, si tenían dinero, tenían sirvientas, cuartos grandes, cómodos, con todas las comodidades y visitas todo el día. Eran como solteras divirtiéndose, ¿no? Y Teresa, que por muchos años lucha consigo misma, ella registra muchas conversiones, hasta creo que tenía ya como 40 años, es cuando ella tiene una gran conversión, ¿no? Eh, Ella tiene esa experiencia que dice que se tira a los pies de una estatua de Cristo muy llagado y dice, aunque muchas veces había intentado convertirme y dejar las vanidades del mundo, esta vez me quedé tirada allí, dice, no me voy hasta que me escuches y me sanes. Y entonces dice que le contaba a las monjas, por fe y vencí, ¿no? Es decir, con la perseverancia pude eh, lograr este gran cambio en mi vida que la vuelve pues una gran mística, ¿no? Era una gran mujer muy organizada, de ascendencia judía en parte, ¿no? De parte del padre, del abuelo,
que se había convertido a fuerza, ¿no? El toledano, creo que le decían, vendían trapos y telas como hacían los judíos en muchas partes. Ella siempre conservó el amor a las letras, a la lectura, que es algo de la tradición judía, y también un sentido de los negocios muy bueno, en la compra y venta de conventos, negociaciones y todo lo demás, ¿no? Y entonces se recluta a Juan de la Cruz, que quería ser cartujo, ¿verdad? Y estamos hablando de nuestras glorias de la tradición hispana, ¿no? Juan de la Cruz, tremendo poeta, perseguidos, por cierto, ya por los que llaman los del paño, los de la antigua observancia no reformada. La nueva orden se va a separar jurídicamente y se llamarán los descalzos, que es una palabra que se usaba para los reformados, como Pedro de Alcántara con los franciscanos y otros muchos en esa época, los que querían mostrar que reforma en la iglesia. Se andaban descalzos, sin zapatos, no podían usar alpargillas o sandalias, pero andaban pobremente, ¿no? Y entonces este impulso espiritual que surge de Santa Teresa de renovación, pues es lo que después dará lugar a grandes santos como Santa Teresita del Niño Jesús, Sor Isabel de la Trinidad, la gran mística, filósofa convertida del judaísmo, Edith Stein, ¿no? Sor Benedicta, Sor Teresa Benedicta de la Cruz, que muere en Auschwitz con su hermana cuando los obispos holandeses protestaron contra los nazis, pues los nazis arremetieron contra la iglesia, contra los conventos, y arrestaron a Sor Teresa Benedicta, ¿no? Edith Stein y su hermana Rosa, y se las llevaron a Auschwitz y muere en agosto del 42. Así que es una historia de una orden muy ilustre. También hay otro carmelita, mira, del paño de los antiguos, Tito Bransma. Ya hoy en día se llevan muy bien, los carmelitas en común celebran los mismos santos, la misma historia, y aunque son dos órdenes diferentes, pues de todos modos se llevan muy bien. Pero este Tito Bransma, quiero recordarlo, siempre he guardado un lugar en mi corazón por él. Fue uno de los fundadores de una gran universidad en Holanda, arrestado por los nazis, no era judío, y hicieron sobre él experimentos científicos. Los nazis con sus víctimas les metían químicas y drogas y cosas a ver cómo reaccionaban. En vez de usar ratas, ¿verdad? Como se usan en los laboratorios, usaban seres humanos. Así que eso ya son cosas ya mayores de horror, ¿no? La espiritualidad carmelitana, a mí me tocó varias cosas muy interesantes. En España fuimos a uno de los desiertos que tienen ellos, tienen creo que dos grandes desiertos que son lugares donde tradicionalmente vivían como ermitaños algunos frailes que querían una vida mucho más apartada y mucho más parecida precisamente a la vida del Monte Carmelo. Y hay un desierto en el este, creo que por Barcelona, de Las Palmas me parece, pero yo fui al de Batuecas, que es cerca de Salamanca, un lugar bellísimo, en el bosque, el rey iba a cazar y todo eso, ¿no? Un frío grande, y ahí experimenté un poco lo que es la belleza de esa tradición tan grande de desierto, esta vez en Europa, ¿no? Y el espíritu carmelitano es un espíritu de gran desprendimiento de las nadas, de no fiarse de lo temporal y pasajero. No tenemos mucho tiempo más y podríamos hablar horas sobre muchas de estas cosas, pero les dejo nada más un pensamiento, ¿no? Deshacernos
de las cosas que nos estorban para poder volar en el Espíritu, dice San Juan de la Cruz. Aunque sea un hilito, el pájaro no vuela con ese hilito que lo detiene. Rompamos el hilito y nos entreguemos a Dios. Gracias.